Buenas noches, hola, ¿cómo están muchachos? ¿Pueden escucharme? Ok, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Me disculpo por la demora, pero es que se sigue uniendo, entonces no sé si empezar, porque veo que muchos me están inscribiendo de que empecemos y otros que les esperemos. Ya vamos a comenzar con esta reunión, creo que hemos esperado bastante. El día de hoy tenemos que revisar un poco las noticias de la semana. A ver, tenemos en breve y en corto resúmenes para ahondar un poco sobre el tema de la política, como siempre hemos hablado. El mercado de alguna forma está algo intranquilo, justamente por el tema de los aranceles. No olvidemos que ese es el segundo, bueno, sería el segundo aplazamiento después del mes de marzo. Y justamente se esperaba que el 2 de abril el tema de Donald Trump, juntamente con los aranceles, tenga un desenlace. Justamente estaba escuchando un poco sobre Bloomer.com hoy en la mañana y me mencionaba muchísimo sobre que en efecto el mercado de alguna forma ha venido queriendo descontar el tema arancelario, pero de alguna forma pues el mercado de alguna forma no, aún le teme, ¿no? Que existen aranceles más allá de la cuenta. Preocupa muchísimo el tema de Donald Trump, si es que terminará aplazando, cuánto no será el arancel, a quién impondrá, a quién no. Comienza a haber de alguna forma alianzas incluso en Asia, conjuntamente precisamente en Asia. Se venía hablando muchísimo sobre el tema de posible unión entre Corea del Sur, que cabe destacar que es aliado de Estados Unidos, Japón, que también es aliado de Estados Unidos y China, justamente por el tema de microchips. Y bueno, y esto pone en un muy mal lugar a Estados Unidos sobre el tema de la guerra comercial que se está montando en este momento. Creo que el aplazamiento le ha ido muy en contra a Estados Unidos. Por un lado, lo ha utilizado, por decirlo así, para chantajear a otros países, pero no le ha ido nada bien. O sea, realmente da mucha alusión de que el mercado ha descontado muy en contra de Estados Unidos y no solo que ha descontado, sino que ha encontrado algunas falencias dentro de ese discurso. Entonces, esta semana, más allá de tener discursos económicos fuertes, porque esta semana se viene una semana de muchos discursos económicos fuertes, principalmente por datos vinculados al empleo. También tenemos datos importantísimos reflejados, esta parte es importante, datos importantísimos reflejados sobre todo al mercado vinculado a las noticias de Trump. Entonces, la volatilidad de los mercados vuelve, pero no vuelve de una forma poco prevista, sino más bien un poco más inquietante. No sabemos con exactitud qué es lo que va a terminar diciendo Donald Trump sobre el tema de los aranceles. En ese sentido, hay que tener muchísima paciencia sobre las carteras de inversiones. De forma en particular, como ya hemos conversado, y eso lo vamos a ver el día de mañana, al menos las acciones sí las encuentro algo imprescriptibles. No, yo no ingresaría de momento en el tema de las acciones. Puede que caigan, puede que suban. Realmente todo va a depender del discurso de Trump. El petróleo de alguna forma también ha venido haciendo correcciones importantes, aunque dichas correcciones han dado la alusión de que ser claves para el mercado. Cabe destacar que el mercado de alguna forma ha querido descontar las variaciones de el petróleo. Porque ahora el petróleo pues está de alguna forma anticipando a dichos movimientos. Bueno, esto se involucra necesariamente al tema del crudo o se involucraba principalmente a que el crudo como tal, esta parte es importante, de alguna forma no, hay problemas en Medio Oriente, ¿no? Entonces, nuevamente Donald Trump, insertando en este caso sus comentarios, ha hablado muchísimo sobre el tema del petróleo y eso indudablemente hizo que hoy tenga un crecimiento abismal. Probablemente siga creciendo la jornada del día de mañana. Yo estaría muy fuera del petróleo. Las declaraciones de Trump han causado muchísimos daños al mercado del día de hoy. Entonces hay que estar muy presentes sobre lo que puede llegar a suceder con el mercado. Pero de forma particular lo que les puedo decir es que hay algunos problemas en el mercado. El mercado de alguna forma ha venido descontando ciertos movimientos y todo esto se debe principalmente a la coyuntura de los aranceles. Los aranceles están más cerca que nunca y bueno, en pro de eso hay que tener cuidado de que el mercado de alguna forma no puede tener los mismos rendimientos que estamos esperando. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, al momento de invertir. Tengan sus debidas precauciones porque pues podríamos encontrar de alguna forma algunas premisas contrarias a lo que se está esperando, ¿sí?
Ahora, como les venía diciendo, esta semana va a ser una semana de discursos políticos importantes y discursos económicos. Los más importantes frente a los discursos económicos van a ser el tema de la empleabilidad. Es decir, esta semana vamos a hablar muchísimo sobre los datos del empleo. Los datos del empleo van a ser los datos claves de la semana y son los que de alguna forma nos van a decir qué es lo que podría llegar a pasar con el mercado. Sí, pero antes de eso, pues revisemos día a día qué es lo que puede llegar a suceder esta semana en la bolsa de valores. A ver, en primera instancia, bueno, vuelve la coyuntura internacional, es decir, el tema de los aranceles esta semana va a ser más fuerte que nunca. Eso va a hacer que ciertas materias primas como el oro se valoren. De hecho, a la jornada del día de hoy, si soy exacto, en este preciso momento el oro alcanzó un nuevo máximo y está en 3.140. Algo que ya lo veíamos venir. Recordarán que la semana pasada recomendé la compra del oro hasta 3.150 y pues ya nos está yendo bastante bien. Estamos solo a $10 del take profit. Estamos con súper ganancias. Si me lo preguntan, hay que mantener la posición, ajustar el stop loss y nuevos ingresos. De momento ya no. Cero ingresos, pero vamos bastante bien ponderados en el oro. El crecimiento del oro se debe exclusivamente a las declaraciones de Trump, exclusivamente a eso. No tiene otra explicación más que el tema de la guerra comercial. Probablemente después del 2 de abril, cuando ya se sepa qué mismo va a pasar con la guerra comercial, el oro se desinfle, pero hasta el momento podría llegar hasta los $3.200. Cabe destacar que Citibank y Goldman Sachs ya lanzaron su previsión nuevamente para a finales de este trimestre, del último trimestre, es decir, para el mes de junio, que se llegue a los $3.200. Ya no les falta nada, les falta aproximadamente $60. Entonces, es muy probable que se cumpla la previsión de Goldman Sachs, como se ha venido cumpliendo desde hace 2 años con el oro. Entonces, tener muy a la vista el precio del oro. Podría llegar a subir, desplomarse y llegar a subir otra vez a los 3.200 y en función de eso tomar decisiones de inversión. El tema de Japón, de alguna forma, no ha sido noticia. No me refiero a la alianza que ahora existe con Corea del Sur y China, sino me refiero al tema de los tipos de interés. Como ya habíamos especificado con anterioridad, los tipos de interés de alguna forma sí que se han convertido en un pilar importante para Japón. Sí, porque ha ayudado a que su divisa se valore de una forma imprescriptible. Sin embargo, en los últimos tiempos el dólar americano ha cobrado muchísima confianza. No sé cómo irán a reaccionar con el tema de los aranceles, pero de momento podemos aún estar inmiscuidos en que el yen ha perdido muchísimo valor. Está muy insostenible, como que quiere levantarse del nivel de los 149, pero sigue sin romper la base de los 151 y viceversa. Sigue inmiscuido en el hombro cabeza hombro que vimos la semana anterior. Mi recomendación es aún estar alejados del yen o posicionados en compra porque puede haber un giro de tendencia bien importante. Para eso hay que obviamente revisar los datos económicos que van a salir el día de mañana. ¿Cuáles van a ser los datos importantes que van a terminar de mover todo el mercado? Los datos más importantes que van a terminar de mover todo el mercado van a ser estos que van a ver en pantalla. En primera instancia, el crecimiento de la zona europea, que esto ya venimos anticipando desde la semana pasada, va a haber una caída. Va a haber una caída en los PMIs y en el IPC en Europa. Ya se vino las primeras revelaciones a través de la libra esterlina, ya, y eso se debe principalmente a que la libra como tal, pues de alguna forma no ha anticipado, esta parte es importante, la libra esterlina no ha anticipado un movimiento clave en el mercado. Ya nos está diciendo que la inflación sigue siendo un eje importante y también que no tienen crecimiento y es muy probable que suceda lo mismo en Europa. Entonces es muy probable que mañana el euro dólar y la libra pierdan posiciones y sigan manteniendo sus posiciones a la venta. Cabe destacar que dentro de este periodo la libra y el euro sí que han tenido caídas, no sostenidas, pero al final caídas, y creo que esta semana es importante para seguir perdiendo valor en estos instrumentos. Entonces yo me posicionaría a la venta en estos instrumentos. De hecho, estoy posicionado a la venta. Voy a dejar que el mercado siga recorriendo bajista para tomar nuevas posiciones. Pero vuelvo, insisto, mucha posibilidad de pérdida de valor de la libra y del euro. Por otro lado, tenemos los datos del PMI de manufactura en Estados Unidos. Cabe destacar que la semana pasada ya tuvimos datos de los PMIs y el más crítico era el PMI de servicios porque anticipaba una caída abismal. Sin embargo, el PMI de servicios dio un vuelco y fue más elevado de lo esperado.
dando y rescatando el optimismo en el mercado americano. Y eso indudablemente hizo que las acciones se disparen en su debido momento y el dólar americano también se dispare. Ahora, el PMI de manufactura, como revisamos en veces pasadas, sí se viene algo golpeado, pero no lo suficiente para existir un cambio de tendencia. En otras palabras, creo que los datos de los PMIs van a ser importantes para entender que el mercado de alguna forma aún, esta parte es clave, el mercado de alguna forma aún va a entenderse como algo positivo para el dólar. Entonces existe mucha posibilidad de que los PMIs mañana sean iguales o tengan una ligera caída, pero no sea significativo para el dólar, mientras que las divisas europeas van a perder muchísimo valor. ¿Qué implicancia tiene esto, queridos amigos? Obviamente pérdida de valor de la libra y el euro y ganancia del dólar americano. Pero como dijimos también la semana pasada, muy probablemente las ganancias se deban no a la ganancia netamente del dólar, no necesariamente, sino que existe debilidad en los otros instrumentos. El dólar aún va a seguir muy afectado por el tema de los aranceles. Los aranceles han golpeado indudablemente a Estados Unidos, pero también da la alusión de que este mercado de alguna forma ya se ha ido descontando. Lo que nos queda como conclusión final que el mercado aún podría, esta parte es importante, el mercado aún podría esperar hacia dónde aún podría esperar hacia nuevos puntos. Entonces vamos a ver qué podría llegar a suceder. De todas formas, insisto, mañana hay muchas posiciones a favor del dólar. Si es que quisieran ustedes posicionarse a favor del dólar, a excepción del oro y las materias primas como el petróleo y la plata, eh, en este momento podría ser una buena posición de forma fundamental. Ojo, de forma fundamental, no de forma técnica. Porque mañana hay mucha posibilidad de noticias negativas para toda la zona euro. Entonces, podrían hacerlo con volúmenes bajos, no hay ningún problema. En el caso de que quieran ingresar, mañana hay buenas noticias como para que generemos algo de volatilidad a nuestro favor. Por otro lado, el día miércoles va a ser un dato también que va a recoger datos de empleabilidad. Como les dije, esta semana va a ser una semana mucho de producción y empleabilidad. Tal vez va a dar algunas pistas a la Reserva Federal sobre querer aumentar o no aumentar el tipo de interés, entonces en función de eso tomaremos decisiones. A ver, la primera obviamente vienen variaciones, subastas de deuda pública y comparecencias de segundo nivel. Eso no lo tomen en cuenta, cero volatilidad en el mercado. Así que sin ningún problema va a haber cero volatilidad en ese sentido. Después de eso tenemos cambio de empleo no agrícola en las noticias del ADP. Esa noticia va a generar un grado de volatilidad bastante amplio y bueno, como ya se venía especificando, el empleo en Estados Unidos sí ha tenido una debilidad en los últimos periodos, pero probablemente exista un efecto rebote, ese efecto rebote que la Reserva Federal está esperando y por el hecho de que aún no han querido bajar su tipo de interés, es porque probablemente el empleo aún no se enfríe tanto como se espera. En otras palabras, el cambio del empleo no agrícola puede ser igual o mayor a lo esperado y eso puede seguir dando fortaleza al dólar. Entonces, esta semana tenemos mucha premisa de fortalezas al dólar americano justamente por estos pilares. Por otros pilares, o si nosotros observamos, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que tenemos los inventarios de petróleo. Si bien es cierto, el petróleo de alguna forma no ha venido ejerciendo ciertos movimientos en el mercado, no ha venido ejerciendo ciertos movimientos en el mercado del petróleo, ¿sí? Pero lo importante aquí en el tema del crudo es que está siendo muy movido por la figura de Trump. Entonces, probablemente los barriles sí causen volatilidad, pero de corto plazo. En cualquiera de los casos, yo el petróleo, al menos técnicamente, hay que verificarlo. Como ya rompió una base importante debido a estas palabras de Trump, probablemente quiera mantener su ritmo alcista. Sin embargo, los barriles van a ser importantes para ver si es que se mantiene o no se mantiene. Yo de momento me esperaría hasta el día martes o miércoles para ver qué dice en la nómina de los barriles para tomar decisiones de inversión, ¿sí? Para saber si en efecto va a tener una creciente o no. Bien, de momento hay que esperar. El tema de los barriles va a ser importante el día miércoles, como nunca. Generalmente no causa volatilidad, pero esta vez sí va a causar volatilidad y no nos queda más que esperar con el mercado, ¿sí? Bien, por otro lado, vamos con los puntos de acá. Por otro lado, tenemos informes de la Reserva de Australia frente a la estabilidad financiera, nada realmente de qué preocuparnos.
Y después noticias de segundo nivel, ¿no? Balanza comercial, datos de los PMIs y la subasta de 10 años. En otras palabras, el día miércoles, la noticia más fuerte solo va a ser los empleos no agrícolas para todo el mercado. Y después, la segunda noticia más fuerte van a ser los inventarios de petróleo, que van a ser noticias de segundo nivel. Es decir, noticias que sí van a causar volatilidad, pero exclusivamente para el petróleo y volatilidad de corto plazo. En otras palabras, el día miércoles va a ser realmente tranquilo en el mercado, va a ser realmente tranquilo. No va a generarse mayor grado de volatilidad, salvo las noticias que estamos viendo, y de ahí el mercado va a ser completamente técnico. Probablemente sea un día pro dólar también, hay que estar muy pendientes del dólar americano y sea un día pro dólar. El día jueves vamos a continuar con datos económicos, principalmente desde Europa. Por un lado, como ustedes pueden observar, tenemos declaraciones de segundo nivel que no va a causar nada de volatilidad en Europa, datos de los PMIs que el primer anticipo se va a dar el día de mañana, que insisto, van a ser negativos en Europa y muy probablemente sigan siendo negativos el día jueves. Entonces yo creo que va a haber debilidad también en Europa para el 3 de abril. Bien. Por otro lado, tenemos el dato del PMI también en Reino Unido y la reunión de la OPEP. La reunión de la OPEP puede causar volatilidad, sí, pero la resolución más no la reunión. En otras palabras, a las 5 de la mañana el petróleo va a estar quieto, no va a generar mayor volatilidad a la espera del informe de la OPEP. Después del informe, pues sabremos con exactitud hacia dónde se va a dirigir el mercado. Pero mientras tanto, la OPEP no va a generar mayor ritmo de inversión, ¿sí? La OPEP no va a generar mayor ritmo de inversión. Mientras que, pues en este caso, los datos de los PMI sí van a generar mucha volatilidad, pero vuelvo, insisto, todo lo que está pasando en este momento en Europa, lo positivo aún no ha sido digerido, es decir, la emisión de la deuda, la reforma de la Constitución en Alemania, etcétera, aún no ha sido digerido en el mercado, por ende es muy probable, esta parte es importante, es muy probable que los mercados generen aún movimientos bajistas en la libra. ¿Sí? Es muy probable que los mercados generen aún movimientos bajistas en la libra. Muy probable. Bien, perfecto. Una vez mencionado esto, nos vamos en este caso a las renovaciones por subsidio por desempleo y las nuevas peticiones por subsidio por desempleo. Miren, todos los días jueves siempre sale esa noticia, la noticia de empleabilidad. Sin embargo, el mercado ahora lo va a tomar en cuenta, primero porque es una semana de pocas noticias, como ustedes pueden ver. Básicamente la semana solo se divide en dos noticias, PMIs y desempleo, nada más. Entonces, como es una semana de pocas noticias, por ese sentido sí va a tomar la importancia y también por las palabras de la Reserva Federal. No olviden, y vuelvo y repito el discurso de la Fed. El discurso de la Fed ha sido claro. Por un lado, tenemos que aún existe inflación debido a las aranceles de Trump y esto está impulsando que de alguna forma se esté enfriando el mercado laboral conjuntamente con el mercado de la producción o el Producto Interno Bruto. Esa es la conclusión. Sin embargo, al no tener una inflación, digamos que más baja de lo esperado, aún no se puede bajar el tipo de interés. Eso sería básicamente la conclusión. En otras palabras, si se alimenta aún la teoría de no querer bajar el tipo de interés por una empleabilidad aún caliente o un subsidio de desempleo menor a lo esperado, esto implicaría que el dólar americano fortalezca sus posiciones. La semana pasada ya se lanzaron posiciones de subsidio y fueron positivas, es decir, muy a favor del empleo. Y esta semana creo que también van a seguir siendo a favor del empleo. Vuelvo, insisto, la semana pasada tuvimos datos de los PMIs bastante certeros y positivos. Y esta semana volvemos a tener datos de los PMIs. En otras palabras, yo creo que el PMI va a seguir dando buenas señales al mercado. Entonces, podría ser que las acciones igual tiendan a recuperarse esta semana muy lentamente, pero al final tiendan a recuperarse los datos de las acciones. Y en este caso, los mercados no solo que tiendan a recuperarse el dato de las acciones, sino que también existe una fortaleza en el dólar. Tener muy en cuenta eso, ¿no? Porque generalmente cuando el dólar se fortalece, las acciones caen, pero ahora por las noticias van a hacer lo contrario. O sea, se va a perder la correlación inicialmente, ¿no? Tener muy en cuenta eso. Y por último, el día viernes, ¿sí? Yo diría que es el día más fuerte de la semana porque tenemos los datos finales. La tasa de empleo del mes de marzo, tasa de desempleo, perdón, del mes de marzo, que vuelvo, insisto, va a ser uno de los puntos para ver si la Reserva Federal aumenta o no aumenta su tipo de interés.
Yo el día viernes al menos yo no operaría. Va a ser un día muy complejo porque vamos a tener datos inicialmente de Europa con los PMIs, después tasas nóminas no agrícolas y por último la tasa de desempleo. Después de eso el discurso de la Reserva Federal. Entonces el mercado va a estar absolutamente infartado, ¿ya? Yo creo que el discurso de Powell va a ser aún un discurso muy en contra de bajar el tipo de interés. De hecho, los últimos discursos que se le ha venido dando a los miembros secundarios de la Fed ha sido que aún no es momento de bajar el tipo de interés. Sin embargo, la nueva coyuntura ahora es que probablemente Donald Trump quiera despedir a Jerome Powell de la, quiera despedir a Jerome Powell de la, ¿cómo se llama esto? De la presidencia de la Fed. Ese es el nuevo discurso, ¿no? Pero, vuelvo, insisto, no se sabe aún a ciencia cierta hasta dónde puede llegar estos pedidos y si es que la Reserva Federal quiera bajar su tipo de interés. Donald Trump ha sido muy tajante en el hecho de querer bajar el tipo de interés, pero la Reserva Federal, bajo el último discurso, no ha visto la necesidad de señalarlo. Entonces creo que este discurso que se va a dar a las 10:30 va a ser importante, pero creo que va a ser un poco más de lo mismo. O sea, no nos va a dar una pista clara de que el tipo de interés aún quiera bajarse y creo que va a depender y el discurso va a centrarse mucho en el mercado laboral. Si bien es cierto, el mercado laboral la última vez estuvo, digamos que cayendo, pero las últimas revelaciones básicamente de la empleabilidad de la semana pasada es que aún el empleo le falta mucho para enfriarse. En otras palabras, es muy probable que sí se baje el tipo de interés, pero no en el mes de mayo, sino en el mes de junio o julio y el último en el mes de noviembre. Es decir, tengamos dos recortes, pero de forma abrupta, pero en el mes de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos meses va a ser meses de descontar esos movimientos. Probablemente el día viernes, con el discurso de la Fed, el dólar americano pierda valor. Es muy probable. De hecho, la última semana perdió valor. Cuando la Fed dio el discurso, perdió valor. Pero bueno, eso ya lo averiguaremos el día viernes. Es muy probable que la Fed vaya en contra del dólar, pero igual, en el corto plazo, ¿sí? Bueno, en términos y en cortos resúmenes de inversionistas, el 2 de abril, que va a ser el día en este caso de miércoles, va a ser un día extremadamente fuerte por los aranceles, ¿ya? Porque vamos a ver si es que los vuelve a aplazar o ya los impone, y si los impone, ¿de cuánto mismo es? Esa va a ser la primera noticia fuerte. De ahí, en resumen, vamos a tener noticias de empleo y noticias de los PMIs. Los PMIs han estado acelerándose, por ende, los PMIs es muy probable que salgan positivos, ¿ya? Por ende, crecimiento del dólar cuando salgan noticias de los PMIs. El empleo creo que va a ser mixto, es decir, va a haber días en donde vamos a tener baja empleabilidad y días donde vamos a tener buena empleabilidad. Sin embargo, yo creo que al final la buena empleabilidad va a terminar llevando los datos generales, es decir, las noticias más fuertes como el cambio del empleo no agrícola, ¿dónde está esa noticia? Y la tasa de desempleo van a ser a favor del dólar, mientras que los subsidios van a ser mixtos y la noticia de mañana de los permisos del empleo también van a ser mixtos. Es muy probable. De ahí en el mercado europeo, pues se espera un poco más de lo mismo, depreciación, en este caso, depreciación de la divisa europea, porque aún no se ven consolidadas las figuras alemanas dentro del mercado. Bien, entonces esta semana va a ser muy parecida a la semana pasada, salvo el día viernes, que el día viernes tenemos el discurso de Powell y el discurso de Powell muy probablemente vaya en contra del dólar, ¿sí? Una semana que puede ser también favorita para las acciones vienen muy golpeadas desde la semana pasada, así que probablemente tengamos muchas compras del Nasdaq esta semana, hay que estar muy atentos. Profe, disculpe, la noticia de los aranceles sale en el calendario. No, la noticia de los aranceles, no, o sea, sí es económica, pero no sale del calendario económico, porque más está volviéndose un chantaje político que una entidad económica, entonces no te sale en el calendario económico. Hay que estar pendiente de Bloomberg. En Bloomberg seguramente van a salir los discursos de Trump y sus aranceles. En el caso de que ejecute los aranceles, sería tomado como negativo o bajista lo contrario. Si se ejecutan los aranceles, las acciones se van al piso. Pero depende, si digamos que Trump te dice, voy a ejecutar los aranceles menos a la tecnología, el Nasdaq vuela. Por eso digo, es que depende mucho de lo que él diga. La semana pasada fue así. Él mencionó que iba a ejecutar aranceles menos a la tecnología y el Nasdaq se disparó como loco. Entonces, todo depende de cómo el mercado vaya a absorber el discurso de Trump y qué es lo que diga Trump, porque todo depende de eso. Si es que Trump realmente
tiene un discurso pro aranceles, que ya según lo que estaba escuchando va a haber aranceles variados, es decir, va a haber países que tengan aranceles más pequeños que otros. El mercado tal vez lo genere de una forma mixta, ¿sí? Ahora el problema es el contraataque de las otras partes, porque ahora lo que estamos viviendo es un poco el ataque americano, es decir, de los aranceles, pero falta la contraparte. Hoy, por ejemplo, ya salió la alianza de Japón, Corea del Sur y China, que ojo, Corea del Sur y Japón son aliados naturales de Estados Unidos, pero se han aliado conjuntamente con China para evitar los aranceles. Entonces, esto más adelante le va a golpear a Estados Unidos. Más adelante, solo que aún no se ven los efectos de eso. ¿Qué divisas de materias primas? Todas, todas contra el dólar. O sea, todas las que tienen una variabilidad contra el dólar se van a ver afectadas, toditas. La única que yo no te dijera invierte, es la única que yo no te dijera es el oro, porque el oro va a solo subir, 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 nada más. Ujú. ¿Alguna otra noticia, por favor? Profe, ¿cuál es la finalidad de Trump con eso de la guerra comercial que armó? Pues sacar ventaja. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un problema de déficit, un problema de déficit fiscal fuerte por el tema el último tema de la administración de Biden. Entonces Trump quiere poner un poco en orden las cuentas fiscales y repartirse un poco mejor el pastel de Estados Unidos para él y sus aliados. Que los aliados de él, a diferencia de los que muchos creen, los aliados de él es las empresas tecnológicas, es el impulso a la IA, etcétera. Ese es los aliados de Estados Unidos. Entonces, lo que quieren hacer es básicamente ganar esta guerra contra la inteligencia, a favor de la inteligencia artificial y obviamente también sacar más provecho económico para recuperar los últimos años de la administración de Biden. Y también lo que quieren hacer es recuperar un poco la plata invertida en guerras ajenas, como la guerra de Ucrania, Medio Oriente, etcétera. Es lo que está pasando. Entonces, están imponiendo aranceles para recuperar todo ese dinero porque digamos que se gastaron mucho más de lo que debieron. Ese es en resumen todo lo que está pasando. Pero obviamente no todos los países van a estar muy de acuerdo en eso. O sea, miren, solo Ucrania, que es el más bajo de todos los países, por decirlo así, porque es el país que menos ha ganado en este conflicto, se le impuso a Estados Unidos no queriendo aceptar su trato, ¿no? Claro que después hubo un tema de fuerza, etcétera, pero al final quedó en nada, porque probablemente incluso Rusia no quiera acceder al trato de paz que está ofreciendo Estados Unidos. Entonces, es un poco de eso, ¿no? Es un poco de querer recuperar esta hegemonía mundial que se ha perdido. Profe, ¿en qué quedó los tratados de paz con Ucrania? Pues lo que les acabo de decir, en nada de momento. Se espera la respuesta total de Rusia, pero ya lo último que estaba escuchando hasta el día de ayer es que Donald Trump estaba escuchando sobre Rusia de que iba a rechazar la propuesta de alto al fuego y Estados Unidos iba a responder con aranceles contra Rusia, pero aún no es nada concreto, simplemente era una amenaza, por decirlo así. ¿Qué pasaría con el BTC con el tema de los aranceles? El BTC, olvídense, el BTC se va al piso. De hecho, yo les había dicho que el BTC iba a caer a 70. ¿Se acuerdan que el BTC estaba en 87 y yo les dije, vendan? Ahora el BTC está en 82, imagínense. Miren, con una caída de casi el 7%. BTC es un mal instrumento. El BTC es un mal instrumento, no. Yo les vendiera, francamente. Y de hecho he vendido. De hecho he vendido el BTC. Entonces, yo creo que los aranceles no le van a afectar. No le vienen ni le van al BTC. Pero no es un buen instrumento el Bitcoin este año. Y de hecho eso ya lo venimos repitiendo desde diciembre del año pasado. Bitcoin topa los 100.000 y deja de ser atractivo. Sí, en su punto pensábamos que iba a llegar hasta 120.000, pero Bitcoin yo le veo a la baja, francamente. Ujú. ¿Alguna otra duda, por favor? Buenas noches, José. Una consultita. ¿Me puedes ampliar cómo leer esta noticia de los barriles de petróleo?
Sí, los barriles de petróleo se mueven por oferta y demanda. Entre más barriles existan en el mercado, menor es el precio. Entre menos barriles existan en el mercado, mayor es el precio. Entonces siempre tienes que leer, por decirlo así, por número de barriles. Si es que los barriles aumentan, vamos a ver acá. Vamos al día miércoles, aquí está. Inventario del petróleo. Ya, bueno, no nos sale el dato previo, ya han de salir estos días. Entonces tienes que ver si es que aquí el dato es superior, si es superior al barril, ya, el dato de aquí, te pongo un ejemplo, solo como para ilustrar, ese no es el real porque no nos sale aún. Digamos que el inventario te dice que va a salir un 5 millones de barriles de petróleo, me estoy inventando, ¿no? Y ahora te va a salir 8 millones. ¿Qué significa? Que hay más barriles. Como hay más barriles de petróleo, entonces el precio lo que va a hacer es desplomarse. Y viceversa, ¿no? Si es que hay menos barriles, yo que ya no son 8, son 2 millones, entonces el precio se dispara. Ya, entonces, esto es la materia prima en general, no solo los barriles, se mueven por oferta y demanda. Entre más unidades existan, menos precio, y viceversa. Así se mueven los barriles. Y todas las materias primas en general, no solo los barriles. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Semana muy corta realmente. Como les dije, esta semana realmente solo hay dos noticias. Solo que esas noticias se segregan en más. Las dos noticias es producción a través del PMI. Ya sabemos que va a ser positivo en Estados Unidos, negativo en Europa. Y empleo, que va a ser mixto, pero con fuertes tendencias al crecimiento aún de Estados Unidos. De ahí, pues, no hay más que decir. Esta semana va a ser muy de Estados Unidos, pero por el efecto de los aranceles. Esa va a ser la única razón por la cual la semana va a ser fuerte. Si no tuviéramos esta semana, créanme que no va a ser nada, nada interesante, realmente. Ujú. Muy bien, chicos. Ya que no Otra tengo más dudas, consultita. sí, dime. La noticia de decisión de tipo de interés de Australia, esa, no escuché, no. ¿Cuál? El informe. Sí, hoy a las 10 de la noche sale la decisión de tipos de interés. No tengo unas noticias, ¿sabes? Además, dudo mucho porque, a ver, 10 de la noche. Ah, sí, es verdad. Supuestamente debería mantenerse. En lo personal, no creo que existan más bajas de tipos de interés en el mundo realmente. Hay una discusión porque todos los países ya han bajado el tipo de interés. O sea, Australia ya bajó, Reino Unido ya bajó, Europa ya bajó, Nueva Zelanda ya bajó. El único país que no ha bajado es Estados Unidos. Por eso es que todo el mundo está presionado a que lo baje. Pero como dice Jerome Powell, aún no hay los datos económicos suficientes para hacer ese acto. Hoy el tipo de interés seguramente va a salir igual a lo esperado. Dudo mucho que salga menor. Y en el caso de que salga mayor a lo esperado, no va a existir un movimiento bueno, debería existir un movimiento de corto plazo a favor del australiano, pero muy de corto plazo. Me refiero a 2, 5 minutos, simplemente por la volatilidad. Pero de ahí el movimiento creo que va a ser absolutamente quieto. El mercado no está tanto pendiente de esas noticias. ¿Por qué? A pesar de que son importantes, ojo, ¿no? Pero está muy pendiente de Estados Unidos y los aranceles. O sea, créeme que los aranceles le tienen al mercado inmovilizado, ¿sí? Le tienen al mercado completamente inmovilizado. Entonces, está más pendiente de los aranceles que del tipo de interés. El tipo de interés es una herramienta monetaria que debería fortalecer en el caso de existir aranceles. ¿Ya? Pero si es que ya te quitan los aranceles, digamos que existe una presión menos para bajar el tipo de interés. Entonces, por eso es que no va a haber tanto efecto en ese sentido. Y de hecho, si tú te fijas, incluso en las noticias de Powell, cuando no se movió el tipo de interés, ni ahí, que el tipo de interés más fuerte del mundo, más volátil me refiero, es el de Estados Unidos, ni ahí hubo interés. Entonces, imagínate ahora en Australia, no va a haber nada de interés realmente. No digo que no se va a mover, se va a mover, pero en el muy corto plazo. 1 minuto, 2 minutos, ponerle hasta media hora, pero después el mercado se va a calmar, no va a generar mayor movimiento. ¿Alguna otra duda, por Fantástico. favor?
Ok, chicos. Bueno, como es de costumbre, ¿no? Hoy tranquilitos, cero operaciones. Bueno, como les dije, si quieren operaciones hoy, yo vendería libra y euro, solo de forma fundamental, porque mañana las noticias van a ir en contra. Eso es segurísimo. Solo ahí. Lotajes bajos, lógicamente, y dejaría que el mercado corra. Pero de ahí, posiciones técnicas, yo no ingresaría. El mercado va a estar muy pendiente del 2 de abril, es decir, pasado mañana, y con eso tomaríamos decisiones de inversiones clave. ¿Sí? Entonces, muy pendientes de eso, estimados inversionistas. Chicos, vamos a quedar hasta aquí. Que tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Chao.